Saludos a todas y todos. Intentamos en este programa aprender a guiar nuestro cuerpo. Hoy hablaremos de la anemia y de cómo se puede detectar. Yo les cuento que de niña mi abuela siempre me estaba revisando aquí el fondo del ojo. Ella no era médico, pero siempre hacía eso, era como una costumbre. Decía que buscaba ver cómo andaban mis glóbulos rojos. Yo por suerte nunca he tenido anemia, pero sí sé que es una enfermedad de mucho cuidado. Profundicemos, nos acompaña un experto, alguien que yo admiro mucho, es el doctor Carlos Martínez, hematólogo. Doctor, ya lo estábamos extrañando por acá. Pues aquí estamos, Aiza, muchas gracias. Bueno. Un placer de estar de regreso nuevamente, platicando de un tema y un problema muy importante. Es un problema mundial y poco atendido. Es tan común que prácticamente nos acostumbramos a ver que muchas personas vivan con anemia. ¿En sí qué es la anemia? En realidad la anemia es una disminución de la concentración de hemoglobina, que pueden haber muchas causas que conllevan esto y que tiene una gran gama de manifestaciones clínicas, muchos datos clínicos que desde leves hasta severos que vale la pena que todos lo podamos entender. Y esto que decía mi abuelita de revisarme aquí abajo en el ojo, ¿eso también lo hacen los médicos o eso ya es algo que no se usa? Absolutamente de acuerdo. Esta situación de la exploración es básica porque la piel de alguna manera es un tejido pues muy visible y notorio. Y a veces efectivamente pues las abuelitas, las mamás con un poquito de ojo clínico, aprendían a saber cuándo alguien podría estar potencialmente con anemia. Si tenías esto aquí clarito, ¿no? Lo que está abajo en el ojo. Claro, fundamentalmente vemos los clínicos, vemos escleras, vemos las palmas de las manos, los lechos unguiales y con eso nos vamos percatando, con la experiencia vamos viendo si tiene anemia o no, o incluso algunos más nos podemos atrever a veces a equivocarnos hasta calcular el valor de la hemoglobina. Pero hay datos clínicos, además de lo que nos mencionó, que usted dice, este paciente debe hacerse análisis, estudio para saber si tiene anemia o no. Claro, bueno, ¿qué manifestaciones va a tener alguien de anemia? Bueno, claro, en el momento que empieza a haber un descenso progresivo en el valor de la hemoglobina es algo muy importante que está en nuestros glóbulos rojos y permite la oxigenación. Entonces, cuando empieza a haber este descenso, pues empieza a haber fatiga, cansancio, empiezan a caminar lo que habitualmente caminaban, se tienen que caminar por pausas, subir escaleras les causa dificultad respiratoria, tienen palpitaciones, como dice la gente coloquialmente, me da un vuelco el corazón, a veces parece les da... que se te va a salir. Es correcto. Sueño también es otro de los datos. Y, por ejemplo, algo que es interesante, ya podemos hablar en población, trabajo en la concentración. O sea, me cuesta trabajo concentrarme. En los niños es vital, cuando están en el aprendizaje, en el desarrollo, es vital saber que esa es nuestra población, no tenga anemia, porque cuesta trabajo la concentración y esto puede impactar en la adquisición de conocimiento. Y en el adulto es igual. A lo mejor puede ser un trabajador que se dedica a la construcción, obrero o físico, le va a costar más trabajo. O igualmente a alguien que se dedica a un trabajo de oficina, hombres y mujeres, por igual les va a costar más trabajo y se va a estar durmiendo por otro lado. Pero, doctor, ¿cómo saber que esas señales que el cuerpo nos da son precisamente de la anemia y no de otra enfermedad? Bueno, se me hace una excelente pregunta porque hay que considerar que la anemia, lo consideramos nosotros como clínicos, es un síndrome. Es decir, la anemia puede tener muchas causas y da toda esta gama de manifestaciones. Por eso, cuando alguien se siente así, es muy importante que tiene que acudir con un médico que lo pueda orientar realmente si efectivamente es anemia, ¿no? O si esa anemia es producto de otras causas. Y podemos hablar de N causas de anemia y podemos hablar una de las causas más comunes, Aiza, en el mundo, como es la deficiencia en hierro. La deficiencia en hierro, una de las manifestaciones importantes es la anemia. Y esto va a ocasionar
que el individuo pues tenga toda esta gama de manifestaciones, más otras manifestaciones que es muy común que lo tengan los pacientes y que a veces las mamás, las abuelitas se percatan, y a veces se percatan porque el niño, la mamá o la embarazada empieza a comer tierra, empieza a comer lo que le llamamos cal, todo este tipo de productos que el cuerpo llama, quiere hierro, y bueno, pues el elemento más abundante en la tierra pues es el hierro. Seguramente lo hemos escuchado, y eso nosotros clínicos le llamamos como pica. Este dato de pica es cuando se nos antoja la tierra, y de hecho vemos a los niños comiendo tierra, pero es una necesidad física el cuerpo tiene de compensar esas carencias que tiene de hierro. Y el otro ejemplo es en las embarazadas. Las embarazadas, de ahí viene el clásico antojo. Se me antojan cosas raras. Entre ellos también es común que las embarazadas se les antoje la tierra, se les antoje comer hielo, se les antoje, pues coloquialmente he tenido pacientes que se les antoja comer el tabique, todos estos elementos de construcción. Quiere decir que eso es cuando hay falta de hierro. Exactamente. ¿Por qué la deficiencia en hierro, doctor Carlos, produce anemia y por tanto todas estas consecuencias que usted nos ha contado? Es una pregunta bien importante y hay que ponerla en el contexto. El hierro es el elemento más abundante en la Tierra. Durante la evolución de los seres vivos, de alguna manera, al haber este elemento fundamental que era el fierro, pues debe haber motivos evolutivos en el cual las primeras formas celulares pues tuvieron que adquirir como elemento fundamental en la vida el hierro. Por ejemplo, en el caso del humano y de muchas especies, el glóbulo rojo integró el hierro para muchas funciones, entre ellos la hemoglobina, que es el transportador de oxígeno. Entonces, si yo no tengo hierro, pues no va a haber hemoglobina y no hay forma de transportar el oxígeno. Entonces, hierro casi es igual a anemia o tener una buena fisiología de nuestros glóbulos rojos. Por eso es muy difícil discernir qué es deficiencia de hierro y qué es anemia. Van muy ligados. Digo, la causa más común en el mundo de anemia es la deficiencia en hierro. Hay un síndrome que le llamamos de piernas inquietas. ¿Qué significa? Cuando uno está dormido, ¿no? Habitualmente, claro, el paciente o la persona pues difícilmente se va a percatar que tiene este síndrome de piernas inquietas. Habitualmente es un familiar, puede ser la mamá, la pareja o un hermano, alguien conocido, y el individuo empieza a patalear. Hay muchas causas de síndrome de piernas inquietas, pero una de ellas es la deficiencia en hierro. Entonces yo como médico le pregunto al paciente, porque a veces el estar pataleando hace que el individuo se despierte y dice, bueno, me desperté porque estaba con la pierna estirando y esto, ¿no? Y produce también causas de insomnio. O sea, por un lado produce somnolencia, pero por otro lado también, como estás pataleando, no entras en esa famosa fase REM de descanso. Entonces tienes sueño, pero a su vez no duermes bien y todo el día alguien que tiene anemia pues está cansado, está fatigando, está con tendencia a dormirse, bueno, pues clásico, dormirse en los camiones, en el transporte, en la escuela y en la oficina, por supuesto, y nuestro rendimiento va bajando. Claro. Esto es, digamos, una anemia leve a moderada. Casos severos, bueno, ya estaríamos hablando de otro tipo de palabras, pero es muy importante que nosotros los clínicos o incluso la población general identifique, oye, mi paciente, mi familiar, veo que patalea en la noche cuando está dormido. Uno de los datos es deficiencia en hierro. Claro, entraremos en otros temas, por ejemplo, este famoso síndrome del SAOS, ¿no? De anemia obstructiva del sueño, que ya es un problema respiratorio, pero una de las causas puede ser la deficiencia en hierro. También cuando te haces un estudio
estudio clínico y la hemoglobina te da por debajo de 12, ya eso es foco rojo, señal de que puedes caer en anemia. Sí, claro, esto es bien importante. Bueno, esto incluso puede ser un hallazgo de laboratorio, Aiza, puede ser algo que el clínico solicite una biometría hemática, que es el estudio más realizado en todo el mundo. Entonces me hago una biometría hemática o me prescribe el médico una biometría hemática y ahí vienen todos los parámetros pues común, el valor de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente que tenga una anemia? Pues un descenso, como tú lo enfatizas muy bien, del valor de la hemoglobina. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en general se reconoce que hay anemia cuando hay un valor por abajo de 12 gramos de hemoglobina. Esto habría que tener algunas otras consideraciones, pero bueno, digamos que es la cifra mundialmente aceptada. ¿Y 12 cuándo gramos. hay que transfundir? ¿A partir de cuántos gramos? Bueno, se me hace también una pregunta bien importante. La mayoría de los casos, y no quiero hacer una generalización, no se transfunden las anemias por deficiencia en hierro. A ver. O algunas anemias, estamos hablando ahorita en la anemia más común, la deficiencia en hierro. Yo puedo tener, por ejemplo, yo he tenido pacientes, y creo que también muchos colegas, con anemias, deficiencia en hierro, y nos hemos hablado de otras deficiencias, Aiza, como es la deficiencia de vitamina B12. Importante. Y de ácido fólico, en los cuales puede llegar a individuos a tener 2-3 gramos de hemoglobina y entran caminando a un consultorio. Entonces va a depender también el tipo de anemia, porque dice, oye, tiene 2-3 gramos de hemoglobina. Dices, pues hay que transfundirlo, hospitalizarlo. Bueno, claro, hay que tener consideraciones especiales. Estoy hablando de casos extremos, ¿no? A lo que quiero llegar es que va a depender del tipo de anemia, la evolución de la anemia y las características clínicas del paciente. Si es esta anemia carencial porque no consumió suficiente hierro, no consumió complejo B en forma de vitamina B12 o ácido fólico, pues son anemias de meses o hasta de años. Entonces el cuerpo se va adaptando, se va adaptando, se va adaptando. Pueden llegar pacientes con 6 gramos, 5 gramos o más y están perfectamente adaptados al estilo de vida, que van bajando su estilo de vida. Ritmo. Exactamente. Pero creo que cuando transfundir, bueno, si yo tengo un paciente con otra causa de anemia, como pueden ser las anemias hemolíticas, ¿a qué se refiere? En el cual el glóbulo rojo se destruye por cuestiones inherentes al glóbulo rojo. Ahí sí hay que transfundir. Depende también. Ya. Va a depender, esto que tú dices es importante y qué bueno que lo enfatizas continuamente, porque es la tendencia en el mundo de querer transfundirlo. No olvidemos que la transfusión también tiene sus riesgos. Definitivamente. Y no me refiero solamente en el aspecto de infecciones, ¿no? Que cada vez es menor, pero hay reacciones transfusionales también, no necesariamente infecciosas. Entonces, yo creo que una transfusión bien indicada es perfecta en un paciente con anemia, en el cual clínicamente el paciente está taquicárdico, está con manifestaciones clínicas muy intensas y que a lo mejor es un paciente de la tercera edad, como nosotros lo catalogamos, paciente no fit, con mucho deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, dices, a este paciente sí hay que transfundirlo. Entonces, a lo que quiero llegar con tu pregunta, que se me hace muy valiosa, es más que transfundir cifras de hemoglobina, es transfundir con base a las características clínicas del paciente y, por supuesto, con base al valor de la hemoglobina, porque a lo mejor tiene una hemoglobina normal y tiene muchas manifestaciones, pero la causa entonces no es anemia, es otro. Entonces esto se me hace muy importante, es la exploración clínica que tiene que hacer el clínico más los estudios de laboratorio. Y entonces sí, indicar la transfusión, por supuesto. Doctor Carlos, se nos acumulan las preguntas de las redes sociales, pero vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué le parece? Y luego damos paso a las respuestas a esas preguntas. Claro. Ya regresamos, atentos a esta plática con el doctor Carlos Martínez, que es nuestro especialista invitado. Estamos de vuelta en esta plática muy interesante, por cierto, sobre anemia con el doctor Carlos Martínez, quien es un destacado hematólogo en México. Doctor, antes de irnos a la pausa,
usted nos habló mucho de los tipos de anemia. ¿A qué se refería? Las anemias carenciales, ¿no? Las anemias por deficiencia en hierro, de la que hemos hablado, pero hay otras anemias que son por deficiencia del consumo de vitamina B12 o ácido fólico, que es porque o se consume poco o porque yo también puedo tener un problema de mala absorción. Y esto ocurre tanto deficiencia de hierro, vitamina B12 y ácido fólico y otros vitamínicos, ocurre por supuesto falta de consumo, pero ahora seguramente hemos escuchado que hay una gran tendencia a hacerse cirugías bypass gástricos, ¿no? Uy, en el cual mucha se gente. corta pues un pedazo del intestino, de estómago, y eso genera un problema de absorción. Estas personas necesitan estar prácticamente de por vida con suplementaciones, no por la boca, sino parenterales para tratar de suplir esto. Entonces, ese es un tipo de anemia carenciales, pero hay las anemias en las cuales le llamamos anemias hemolíticas, es decir, el glóbulo rojo se destruye, puede ser por un fenómeno de autoinmunidad, a eso le llamamos anemias hemolíticas autoinmunes, que se tratan con corticoides, entre otras cosas, pero también están las anemias hemolíticas hereditarias. El niño nace con una anemia porque el glóbulo rojo está mal hecho. Hay varias causas, pero bueno, en general está mal hecho y empiezan a destruirse desde niños y cursan con anemia, y esos pacientes, particularmente desde la infancia, se empiezan a transfundir. Seguramente has escuchado que en población racial o en la raza negra ocurre mucho un tipo de anemia que le llaman, por mucho se llamó la anemia africana, ¿no? Que en realidad es la anemia de células falciformes o también llamada anemia drepanocítica, que en México no es tan común, pero se da en poblaciones donde tienen genes africanos. Hablamos de que los que vienen de la costa de Guerrero, que vienen de la costa de Oaxaca, que vienen de la costa de Veracruz, o que viene de otro. Por ejemplo, te puedo decir que ahora con la migración tenemos pacientes haitianos con anemia de células falciformes o esta anemia africana. Entonces, hay toda una gama de manifestaciones y de causas de la anemia. Y aquí, entonces, ¿qué otro dato se asocia a la anemia? Los pacientes están amarillos, están lo que coloquialmente llamamos ictéricos. O sea, una cosa es no confundir el paciente, como tú bien señalas, que pueden estar de las escleras pálidos a los que tienen las escleras amarillas. Y esto es porque, entre otras causas, tienen destrucción de sus glóbulos rojos, aumenta las bilirrubinas y se ponen la piel, pero bueno, lo más común es ver las escleras totalmente amarillas. Y esto nos invita a sospechar en un niño, en un adolescente, en un adulto, una causa de destrucción del glóbulo rojo y le llamamos anemia hemolítica. Doctor Carlos Martínez, le decía que se nos han acumulado las preguntas que han llegado por las redes sociales y ahí le va la primera y es a la cuenta de @AISAentrevista, que es la cuenta oficial del programa. Nos preguntan cuáles son las posibles complicaciones de no tratar la anemia a tiempo. Bueno, la más grave de una anemia es llegar a hospitalizarse y llegar a morir. La siguiente pregunta también a la cuenta de @ISAentrevista dice: ¿qué grupos de personas tienen un mayor riesgo de desarrollar anemia y por qué? También quiero saber en qué edad impacta más. Bueno, en general todos estamos expuestos a anemia, pero efectivamente, ¿qué población es más vulnerable? Niños, mujeres y embarazadas. De las embarazadas vamos a hablar también, porque veo que tengo muchas preguntas aquí sobre ese tema. Y bueno, hablando de preguntas, a la cuenta de @guía tu cuerpo TLS llegó la pregunta sobre cuáles son las opciones de tratamientos disponibles para tratar la anemia. Bueno, creo que es bien importante primero identificar la causa. Si la causa es deficiencia en hierro, por supuesto que la suplementación de hierro. Hay muchas fórmulas de hierro, básicamente desde tabletas, ¿no? Que es una anemia no severa, no grave, moderada, tabletas. Hay suplementaciones por vía endovenosa, hay el hierro dextran que se forma endovenosa, o hay una forma carboximaltosada que es más práctica, pero bueno, también por otro lado más costosa. En el caso de los pacientes que tengan deficiencia de folatos y B12,
pues igual suplementación por vía oral, cuando hay eso, o cuando hay un problema grave, la suplementación por vía parenteral también lo existe. Entonces, sí hay formas de tratarlo, y bueno, en los casos de anemias hemolíticas también hay otras formas de tratamiento. Entonces, la recomendación es: una anemia, tiene que acudir a un médico para que dé el tratamiento específico. Usted habló de las mujeres embarazadas y nos preguntan en la cuenta de @isaentrevista si es común que las mujeres desarrollen anemia durante el embarazo o son hechos aislados. Es una población vulnerable. Entonces, este riesgo de sufrir anemia es alto, y por lo tanto la recomendación importante es que toda mujer embarazada acuda con un médico para recibir toda la valoración durante el transcurso del embarazo, porque no podemos decir quién sí y quién no va a sufrir potencialmente un cuadro de anemia, y ya sería opción del clínico ponderar qué tipo de tratamiento le debe dar. Entonces, esto es muy importante, y me gustaría ser muy enfático, si me lo permites, Aiza. No automedicarse. Pueden comer perfectamente bien, pero aquí la recomendación es que acudan con el clínico decidirá si le da soporte de hierro, que la mayoría de las veces puede suceder, ácido fólico, como ya lo sabemos, más vitamina B12, pero la indicación tiene que ser precisa, a cargo del médico familiar. Nada de que mi amiga tuvo anemia y a ella le mandaron tal o más cual medicamento. Esto es algo personalizado. Es importante lo que acaba de decir, doctor. Y bueno, nos preguntan aquí si cuando una mujer está embarazada y padece de anemia, si esto va a afectar al bebé que está por nacer. Por supuesto que sí. Se sabe que los niños que nacen de madres severamente anémicas o desnutridas, por supuesto el riesgo es desarrollar productos o hijos con bajo peso al nacer y un bajo desarrollo cognitivo. Entonces, esas son las consecuencias. Claro, eso lo podemos hacer. ¿Y cómo podemos evitarlo? Con un control prenatal. Claro. Y esto pues es producto de otro tema importantísimo para tratar no solamente proteger y salvaguardar la vida de la madre, como decimos el binomio, pero también del producto. Saliéndonos del tema de los niños, nos llega una pregunta a la cuenta de @isaentrevista y dice: ¿un ciclo menstrual prolongado puede ocasionar anemia? Me parece una pregunta importante. Un solo ciclo menstrual alterado, no. Pero habitualmente una mujer difícilmente tiene un periodo menstrual alterado y el otro no. Aquí la alerta sobre todo es en aquellas mujeres que tienen lo que le llamamos hipermenorrea, que tienen exceso en cuanto a los días de sangrado y cuanto a la cantidad de sangrado. Porque a mí como clínico me gusta interrogar mucho esos datos, y cuando yo a veces le pregunto a las mujeres que tienen este problema, ¿cómo son tus menstruaciones? Todas me preguntan normal. ¿Y qué es normal? Exactamente. Entonces, lo importante es hacer semiología. ¿Cuántos días dura tu periodo menstrual? ¿Qué tan abundante? ¿Y qué tan abundante es? Uno podría decir, bueno, desde siempre, pero hay mujeres que cursan con problemas hereditarios y desde la menarca, su primera menstruación es abundante, pero ya vienen arrastrando un problema hereditario. Yo tengo muchas pacientes que sufren de anemias y este tipo de problemas por problemas de coagulación, que es otro problema. También importantísimo y a tratar con urgencia. Exactamente. Por lo tanto, es importante una alerta para el clínico, pero sobre todo para los pacientes. Pero ahora voy con la última pregunta que nos llegó a la cuenta también de @isaentrevista y dice así: ¿la anemia puede ser un signo de una condición médica más grave? La anemia es solamente el descenso de glóbulos rojos, pero un paciente puede tener descenso en glóbulos blancos, puede tener descenso de plaquetas. Entonces, a lo mejor me llega porque tiene anemia, le hago una biometría o le hago un examen clínico, detecto que a lo mejor el paciente puede tener púrpura, manchas o sangradito en piel o sangrados o infecciones recurrentes, y cuando le hago una biometría hemática resulta que tiene un descenso en todas las líneas y puede ser leucemia, pueden ser otro tipo de trastornos que afectan la médula ósea. Entonces, creo que es bien importante
que la anemia a veces puede ser el síndrome pivote de otras enfermedades más graves. Con esto nos vamos, doctor Carlos Martínez, y queda el compromiso de venir a un siguiente programa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto, es un placer. Bueno, ya lo escuchó el doctor Carlos Martínez. Los glóbulos rojos son las células que transportan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Y bueno, cuando bajan, pues hay anemia y esta puede ocasionar cansancio, debilidad, palidez y todos los síntomas que él nos mencionó hoy. Así que, bueno, nos queda decirles que se cuiden mucho y que disfruten a su familia. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.